agradezco la invitación a venir una vez más a esta bella tierra, de manera que va a ser un poquito difícil seguir los pasos a la doctora María Cecilia Fernández en una excelente conferencia, pero vamos a tratar de no repetir muchas cosas sobre avances recientes en el diagnóstico y el tratamiento de las demencias del adulto mayor. A mí me gusta comenzar con el trabajo de Alzheimer, esencialmente porque es un trabajo clínico patológico en el cual pudo separar clínicamente y patológicamente cuestiones como la demencia vascular de la neurosífilis y demostrando clínicamente las diferentes variedades que existen sobre las enfermedades cerebrovasculares que pueden producir demencia, incluyendo lo que él llamaba el estado lagunar, état lacunaire, por la presencia de múltiples lagunas. Es increíble que todo lo que ha sucedido hasta ahora de la enfermedad de Alzheimer se originó con una sola paciente, la paciente Augusta de Terre, que llegó a la clínica en ese momento, el hospital psiquiátrico fundamentalmente, y posteriormente se encontró que sufría de una mutación del gene de la presenilina 1. Lo importante es que nos dejó entonces como herencia la presencia en estos pacientes de placas de amiloide a nivel cerebral, pero también la presencia de estas lesiones de las placas que se encuentran a nivel de las arterias cerebrales. Aquí está la tinción con rojo Congo, por lo cual se llama la angiopatía congofílica, pero como pueden ver ustedes aquí muy claramente, en las arterias, usando únicamente la luz polarizada, pueden ver ustedes la carga de amiloide que tienen estas arterias cerebrales, lo cual va a tener una repercusión inmensa en el momento en que vamos a hablar de los tratamientos recientes sobre el amiloide. El anticipo que les doy es que por más que los anticuerpos traten de eliminar este amiloide en forma muy liviana, muy gentil, muy amable, de todas maneras va a haber una frecuencia de ruptura de esas arterias produciendo hemorragias cerebrales, que para los neurólogos y todos los que estamos en este campo no es un efecto que vamos a tomar ligeramente. Y eso ha sido el mayor problema con estos anticuerpos monoclonales contra el amiloide que se produce. Entonces, ellos no lo llaman una hemorragia cerebral. Con el aviso de la gente de publicidad, seguramente dijeron, llámelo ARIA, que suena como la ópera, Amyloid Imaging Related, dando lesiones que son bien sea hemorrágicas o bien sea inflamatorias. Pero ya, de todas maneras, mantengan esta imagen en la cabeza. El segundo componente son los anillos, los usos neurofibrilares por depósito de la proteína tau, pero como ven ustedes aquí, en el momento en que comienzan a presentarse los cambios por depósito de tau, se desconectan esas neuronas y al llegar al punto más activo, cuando ya han perdido todas sus conexiones, lo único que quedan son los usos y ovillos neurofibrilares. Esto llevó a la clasificación bien conocida de esta esposo y esposa, los doctores Brack en Frankfurt, en Alemania, que clasificaron entonces la progresión de la enfermedad de Alzheimer con estadios que se llaman Brack 1, 2, 3, 4, 5 y 6, comenzando a nivel del hipocampo y avanzando hasta llegar a las lesiones frontales, que son las que llevan entonces a la demencia. Estos cambios son los que nos permiten tratar de adivinar, por así decirlo, en la tomografía computadorizada y en la resonancia magnética cerebral, en qué estadio de la enfermedad estamos. Cuando ya comienza a haber dilatación de los cuernos temporales y atrofia del hipocampo, ya la enfermedad entonces ha avanzado por estadios 3 y 4. Estos cálculos que tenemos que hacer con los neuroradiólogos se van a eliminar con la inteligencia artificial y hoy en día ya tenemos lo que se llaman estos neuroreaders, que son el computador analiza las imágenes de
de la resonancia magnética y lo comparan con los cambios normales en gente de la misma edad y del mismo sexo del paciente, con lo cual nos pueden decir muy claramente si el paciente tiene cambios, por ejemplo, a nivel del hipocampo, que está por debajo de la distribución normal en pacientes de su edad, o cambios en el volumen del sistema ventricular. Es decir, para ustedes y las generaciones venideras ya se va a simplificar la morfología y la explicación y el diagnóstico de las demencias, puesto que vamos a tener simplemente unos valores que nos dicen si el volumen del lóbulo temporal o del hipocampo está realmente avanzado en comparación o lo que se esperaría para alguien de esa edad. Por el momento tenemos que seguir basándonos en las manifestaciones clínicas de la demencia, es decir, los pacientes que presentan con trastornos de memoria, de lenguaje, de la visión, de la función ejecutiva y finalmente cambios del comportamiento y trastornos motores. En la memoria, naturalmente, como ustedes bien saben, es la memoria a corto plazo por lesión del circuito hipocampo mamilo-talámico de Bigdasir, transmisión puramente colinérgica, y esa es la manifestación crucial de la enfermedad de Alzheimer. Para recordarles simplemente cómo estas células colinérgicas están localizadas en el núcleo basal de Meiner y se distribuyen por las diferentes áreas cerebrales, especialmente a nivel de hipocampo. Y esto nos lleva entonces a la importancia que tiene la transmisión colinérgica en la demencia. Hace ya varios años, en los años 70, el doctor David Dragman había demostrado que dándole una escopolamina a estudiantes de medicina encontraba que se presentaban las mismas manifestaciones de demencia, de pérdida de la memoria que se observan en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, y eso lo llevó entonces a postular que el cambio principal a nivel de neurotransmisores era la pérdida de la transmisión colinérgica. Ustedes reconocen seguramente esta flor que se llama en Colombia la burundanga, pero creo que se llama aquí la trompeta de Los Ángeles, y es una causa frecuente de intoxicaciones no deseadas. Alguien que entra a tomarse una cerveza o un roncito a un bar y resulta que no, aparece 2 días después sin saber qué fue lo que le pasó, puesto que le produjeron una intoxicación con burundanga o con escopolamina. Para ustedes aquí en la costa seguramente pueden ver algún caso similar a estos que vimos en una paciente de 80 años de edad que venía en un barco haciendo los cruceros que recorren el Golfo de México, y encontraron que esta señora, el mar estaba muy picado, le pusieron los parches de escopolamina como al resto de la población, pero a los 80 años de edad el efecto anticolinérgico fue suficiente para producir una encefalopatía aguda, que fue el diagnóstico al principio, en el cual la persona no sabía dónde era, no podía hablar, estaba agitada, pues un caso de agitación psicomotora que pasó una vez que los niveles de escopolamina disminuyeron. Lo que esto nos enseñó es que el efecto de estos parches de escopolamina para el mareo y entonces una activación que ven ustedes muy claramente aquí de los ganglios basales, que normalmente no tienen esta función tan activa. A medida que se pasa el efecto anticolinérgico, los niveles de la transmisión colinérgica disminuyen, y entonces es, yo creo, muy frecuente, sobre todo ahora que entre las personas de edad avanzada están de moda estos paseos en buques. No vamos a hablar de los tratamientos con los inhibidores de la anticolinesterasa. Gracias. Y pasemos, muy amable. Gracias. Sin embargo, como les decía, hay otras formas de presentación de estos trastornos de la demencia de la tercera edad.
Uno de ellos es la pérdida del lenguaje. En la clínica en Houston vemos con mucha frecuencia, especialmente en pacientes que han sido pacientes que originalmente eran de habla española, o algunos pacientes que llegan de otros sitios, en los que van perdiendo primero el lenguaje, el último lenguaje que aprendieron, de manera que primero pierden el inglés y posteriormente comienzan a perder su lengua materna, el español, y este es un cambio pues que puede deberse bien sea a una forma logopénica de Alzheimer o a una afasia primaria progresiva secundaria a una demencia frontotemporal que afecta fundamentalmente el área de Broca en el lado izquierdo cerebral. Trastornos de la visión son también relativamente frecuentes, son pacientes que nos refieren el tercero o cuarto oftalmólogo que han visto, porque el paciente dice que no puede ver, no reconoce la cara de la esposa o de los hijos, no sabe qué es lo que tiene en la mesa de la comida, y resulta que el examen oftalmológico está perfectamente normal, y el problema es un problema de una enfermedad de Alzheimer localizada en regiones occipitales que no permite el análisis de esta información visual. El área más difícil, puesto que es un área en el cual intervienen los psiquiatras, los psicólogos y los neurólogos, es el de los trastornos de la función ejecutiva y del comportamiento. La función ejecutiva, como ustedes recuerdan, es la capacidad que se ha ido estableciendo, especialmente a nivel frontal, mediante la cual el paciente puede vestirse solo, lavarse los dientes, comer, cortar la comida, y todas estas cosas se van perdiendo hasta el punto de que el paciente ya no puede calentar nada en el horno de microondas, se le olvida apagar la estufa y cuando está cocinando, y luego comienza a no ser capaz de reconocer a los miembros de la familia y se convierte pues en otra persona, de acuerdo a lo que dicen los familiares. Esto es una foto de una barra de acero y el cráneo de Phineas Gage, el famoso caso número 1 de demencia frontal, en la cual estaban trabajando en el ferrocarril en la región de Burlington, Vermont, y tenían que romper una roca, entonces hicieron un agujero en la roca para poner la dinamita allí, y estaban poniendo este señor los cascos de dinamita y empujándolos con la barra de acero que les mostré, cuando reventó la dinamita y la barra salió, entonces le penetró por la mejilla del lado izquierdo, atravesó el cerebro y le produjo entonces una lobotomía frontal unilateral. Es increíble que en estos años, en 1800, no hubiera ocurrido una infección, un absceso cerebral que lo hubiera matado, que no hubiera roto el seno longitudinal superior y hubiera fallecido de una hemorragia, pero produjo entonces en este paciente unos cambios, se volvió otra persona, una persona grosera, agresiva, que no tenía ninguna de las límites que establece las relaciones sociales. Y entonces este fue el primer caso de un síndrome frontal que fue descrito posteriormente por el doctor Arnold Pick, con atrofia frontal de tipo degenerativo, con cambios entonces en la emoción, la personalidad, el lenguaje, y especialmente la conducta social. La expresión facial, la forma como se expresan estos pacientes, entonces se debe a estas lesiones del lóbulo frontal. Esto llevó entonces al estudio en animales de estos circuitos en que se unen los ganglios basales con el lóbulo frontal, y es la imagen que les había mostrado, en la cual esta actividad exagerada a nivel del núcleo caudado lleva entonces a estos cambios en la función ejecutiva, en el control de los impulsos y en la regulación del afecto, así como cambios en la motivación y el deseo de hacer las cosas. Estos pacientes comienzan en muchos casos con una apatía en que se pasan todo el día mirando lejos o sentados en la mecedora, y no los saca de ahí nadie por
falta de motivación. El siguiente paso después de la clínica, naturalmente, es el examen neuropsicológico, que debe establecer entonces cambios en memoria, en la orientación, en el lenguaje, en la praxis y en la actividad constructiva. Este era el Mini-Mental, el examen pues, que se usó durante muchos años, pero lo que faltaba en este examen es las pruebas de función cognitiva. Y la más fácil de todas, ustedes lo saben, es pedirle al paciente que dibuje un reloj, que ponga los números, ponga las manecillas a la 1:45, y eso permite establecer en forma bastante cercana el grado de disfunción ejecutiva, especialmente el examen de función ejecutiva por esta prueba del reloj. Lo diseñó el doctor Donald Royal en la Universidad de Texas en San Antonio. Cuando llega el paciente con este cuadro clínico, entonces el dilema es ¿esto es puramente degenerativo o hay otro componente? ¿Es una enfermedad de Alzheimer pura, un Alzheimer o una demencia vascular o las dos? Y lo que se ha visto es que en la mayoría de los pacientes que vemos en la clínica es una combinación entre una demencia degenerativa y un cambio de tipo vascular. Este estudio, hecho bajo la dirección del doctor Juan Toledo, que está ahora trabajando en Houston con nosotros, es un estudio en casi 5,000 pacientes que habían recibido una autopsia y un estudio neuropatológico completo en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y se había comprobado que efectivamente estos pacientes tenían una enfermedad de Alzheimer documentada muy claramente por los cambios patológicos. Pero en el 80%, 79.9% de los casos, había también lesiones de tipo vascular, bien fuera de grandes vasos o lesiones de pequeños vasos, lesiones subcorticales isquémicas, que son muy importantes, produciendo una leucoencefalopatía isquémica, hemorragias microscópicas. Es decir, es imposible encontrar prácticamente hoy en día una enfermedad de Alzheimer pura. En la mayoría de los casos hay un componente vascular, y eso nos lleva a insistir en lo que ha mencionado la doctora Fernández sobre la importancia de controlar los factores de riesgo vascular, hipertensión, hiperlipidemia, aumento de la homocisteína y otros tratamientos que son efectivos en eliminar estos factores de riesgo y que permiten entonces mejorar el pronóstico de la enfermedad vascular. Eso nos lleva entonces a las pruebas para el diagnóstico desde el punto de vista de las imágenes, y nuevamente aquí encontramos otro factor de aumento en las lesiones de tipo vascular. Al hacer el examen de resonancia magnética encontramos con mucha frecuencia estas lesiones subcorticales isquémicas que generalmente las atribuyen a lesiones de pequeños vasos, y también si ustedes miran con atención y especialmente si miden el volumen ventricular, observan que este paciente, al hacerle la medición el índice de Evans, se encuentra que ya comienza a tener cambios de hidrocefalia asociados entonces a las lesiones vasculares. En términos prácticos, cuando vemos estas lesiones subcorticales, ese paciente tiene una apnea obstructiva de sueño hasta que se demuestre lo contrario. Y como se mencionó también, es crítico diagnosticarla y tratarla en forma oportuna. No voy a repetir lo de los biomarcadores, pero efectivamente, cuando se mide en sangre periférica los niveles de fosfatado 217 y la relación entre la beta-amiloide 40 y 42, se puede llegar al diagnóstico muy certero de High Diagnostic Accuracy, un diagnóstico muy certero de que ese paciente tiene enfermedad de Alzheimer. Y yo creo que este es el paso que necesitamos para comenzar entonces programas intensivos de tratar de controlar la enfermedad de Alzheimer desde un momento temprano, controlando por una parte los factores de riesgo vascular y por otra parte los problemas relacionados con el sueño. Estamos entonces saliendo ya de la historia antigua en que hablábamos únicamente de beta amiloide
y de proteína tau en los ovillos neurofibrilares, y hay otras proteínas tales como la alfa-sinucleína, como se presentó anteriormente, y lo que se llama el TAR DNA Binding Protein 43 o TDP43. Posiblemente alrededor de la mitad de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen, además del beta-amiloide y del tau, tienen estas otras proteínas. La doctora mencionó estos tratamientos con anticuerpos monoclonales contra el amiloide, incluyendo bapineuzumab, aducanumab, lecanemab, gantenerumab, donanemab, y algunos de los cuales ya fueron aprobados, pero esto tuvo su origen en la idea muy simplística de que si el beta-amiloide es la causa del Alzheimer, vacunemos al paciente contra el beta-amiloide, con lo cual se puede evitar la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Esto se hizo hace 20 años, en el año 2002, en los cuales se hizo una vacuna preparada a partir de una beta-amiloide sintético, beta-amiloide 42. Se comenzó el estudio en laboratorios Elan Pharmaceutical, y tuvieron después, cuando ya habían prácticamente 300 casos, el estudio se tuvo que parar por completo, puesto que los pacientes, un 6%, presentaban cambios de meningoencefalitis. Y el problema era que la vacuna era muy efectiva en remover el amiloide del tejido cerebral, pero por otra parte se estaba produciendo una migración de este amiloide a la región perivascular en un esfuerzo de eliminarlo por vía perivascular, como veremos en un momento. Entonces, esta vacuna produjo un aumento en la hemorragia perivascular, como se esperaría, además de una inflamación de tipo de reacción inmune. Y se mencionó también que en el momento en que se aprobó este aducanumab por la FDA, se pensaba que, aunque no había demostración de que eliminando el amiloide se mejoraba la clínica del paciente, lo que estaba pasando es que la Food and Drug Administration, la Administración de Drogas y Medicamentos, quería realmente darle un empuje a la industria farmacéutica para ver si logran salir con algo que sea menos traumático y con menos efectos secundarios. Es muy efectivo, por lo menos en estos estudios del aducanumab se ve cómo se disminuye por completo el amiloide y se altera también, se disminuye la proteína tau. Pero estos pacientes, como les mencionaba, tienen el problema de que presentaban esto que llaman el área hemorrágica, y más o menos en estas series, en 1000 pacientes, el 40% tenían lesiones hemorrágicas. Y todos ustedes que están en el mundo de la neurología saben que una hemorragia cerebral es algo con lo cual nosotros no nos hablamos. De manera que ese estudio desapareció. ¿Qué podemos hacer entonces por estos pacientes? Se mencionó ya la importancia de la dieta mediterránea. Eso se originó gracias al estudio de este doctor Ansel Keys, que en un estudio de los 7 países demostró que la mortalidad en estas poblaciones, en Finlandia, Estados Unidos, Holanda, Japón y en las islas griegas, en Creta, era un orden de magnitud mucho menor en estos países que seguían la dieta mediterránea, fundamentalmente por protección cardiovascular. Y el factor tal vez más importante es el aceite de oliva extra virgen. En la clínica a los pacientes se les recomienda que tomen una cucharadita de aceite de oliva todas las mañanas con el desayuno. No solamente los ayuda a evitar el estreñimiento y tener un hábito intestinal diario, sino que mejora también las cifras de colesterol y de LDL, de colesterol de baja densidad.
De manera que es un tratamiento efectivo. Tienen que estar seguros que el aceite de oliva es extraído en frío, que es del año de la cosecha actual, porque tiene muy mala vida en las estanterías. Tiene que ser, puede ser de Grecia, de España, de Italia, del país que ustedes prefieran, y que sea fácil de pasar, porque algunos aceites de oliva son realmente difíciles de tratar. Se mejoró algo de estas dietas inmediatas, de esta comida rápida que es tan popular en Estados Unidos y en imitación en otras partes del mundo. Y este estudio publicado en el año 2017 demuestra que la gente que decide no tomar la bebida, la Coca-Cola tradicional, sino se van con la forma dietética de no solamente Coca-Cola, Pepsi y todas las demás, pero el uso de estos endulzantes o edulcorantes artificiales aumenta 2 veces el riesgo de infarto cerebral y aumenta también el riesgo de demencia. De manera que a los pacientes les recomendamos que tomen agüita nomás sin usar ninguna de estas bebidas artificiales. Finalmente, ¿qué más podemos hacer por estos pacientes? Hay algo que funciona y es el uso de las vitaminas del grupo B, especialmente la metilcobalamina, que es la que usamos más. Esto es el resultado de un estudio en pacientes con déficit cognitivo mínimo que fue realizado por Oxford en el Reino Unido, en el cual se demostró en forma aleatoria que cuando un grupo de pacientes recibía las vitaminas del grupo B en forma oral, separadamente la B12, la B6, la B1 y el ácido fólico, estos pacientes, comparados con el grupo que estaba recibiendo el placebo, habían disminuido en forma muy clara el grado de atrofia cerebral. Ustedes ven aquí en amarillo las regiones de atrofia comparadas con aquellos que estaban tomando el grupo de vitamina B, es decir, se detuvo por completo la progresión de los cambios atróficos, usualmente el resultado de Alzheimer con las lesiones vasculares, de manera que es un tratamiento efectivo, mucho más barato que el lecanemab, que vale $5,000 la inyección. Hay que darles una resonancia magnética antes de cada inyección y después de la otra para estar seguros que no tengan las hemorragias o el edema cerebral, de manera que se lo recomiendo muy claramente. Para terminar, estamos haciendo un estudio clínico controlado en el servicio de neurología usando un suplemento alimenticio que se llama la L-serina. Es muy popular entre los atletas, especialmente los que quieren sacar músculos. Es bien tolerado, aprobado por la Food and Drug Administration, y se demuestra que el problema es que cuando el animal de experimentación, bien sea el ratón o los monos en otro estudio, tienen una forma de Alzheimer que comienza. Eso es lo que se produce una alteración en el metabolismo de la glucosa, la producción de energía a partir de la glucosa. Es la prueba que se hace en el PET scan con fluoro de óxido de glucosa para ver cómo está utilizando el cerebro el azúcar. Y lo que se encontró aquí es que en estos animales había una disminución de la glicólisis. Naturalmente no se usa la destroza en la forma adecuada, y hay una reducción muy significativa de la L-serina que puede ser reemplazada muy fácilmente dándole una cucharada de este polvo de L-serina con el desayuno, el almuerzo y la comida. De manera que esperamos poder publicar pronto resultados sobre esta forma de tratamiento que se sale completamente de lo que estamos hablando de la beta-amiloide y la proteína tau. De manera que, para terminar, simplemente reenfatizar nuevamente la importancia que tiene el sueño. Es realmente la forma de mejorar la limpieza cerebral mediante lo que se llama la circulación linfática, que es una forma nueva de circulación en la cual se limpia el cerebro de todos los problemas metabólicos
Y este parece ser el factor más importante en la producción de las demencias. Cuando se duerme 1 hora extra, disminuye en 6% la cantidad de beta-amiloide a nivel cerebral. Por otra parte, este sueño profundo ayuda a eliminar todas esas proteínas, las nanopartículas que ocurren especialmente cuando vivimos al lado de una carretera en la cual hay mucho tráfico, en la que se liberan estas nanopartículas que llegan al cerebro y van a producir daños. Esto lo ha demostrado muy claramente la doctora Lilian Calderón Garcidueñas en México, que mostró que niños y adolescentes tenían ya cambios de enfermedad de Alzheimer cuando vivían en zonas de México con un tráfico muy grande. De manera que el sueño es la respuesta a la enfermedad de Alzheimer. Muchísimas gracias.